Hola, ¿qué tal? A todos los seguidores de su página Nuevo Laredo Times. En esta ocasión, en el capítulo 8 de lo que se cuenta en Nuevo Laredo, les traigo la historia, la macabra historia de los gritos y los lamentos. Ay, me quema la vela. ¿Qué se escuchan o se escuchaban? Sí, ahí, en el penal de la Loma. Y que aún en estas fechas hay gente que asegura que esos lamentos y esos gritos y esos sufrimientos se siguen escuchando en la plaza que fue construida. Ahí donde estaba el penal. Tras 52 años de historia, que incluso lo llevó al cine, el penal de la Loma cerró hace 14 años. Hace 14 años dejó de existir ese edificio. Los 420 internos que se encontraban recluidos ahí, fueron trasladados en ese entonces al penal número 2. Todo esto con un fuerte dispositivo de seguridad. Esta cárcel tenía capacidad para albergar a 420 presos, pero en un tiempo llegó a tener más de 1,350 reos. Imagínate cómo sería vivir adentro de un lugar con 1,350 personas. Este edificio, este penal, cobró fama por sus permanentes fugas, sus permanentes riñas y también, por lo más feo, sus permanentes homicidios. Establecido en la colonia Hidalgo, en la populosa colonia Hidalgo, una de las más antiguas de la ciudad, entre las calles Gutiérrez y Canales, y entre las avenidas Monterrey y Colima, fue testigo mudo de infinidad de acciones macabras que se suscitaron con todos o con casi todos los internos. En el lugar, los reos, hombres y mujeres, habitaban con sus familiares, incluso menores de edad, lo que propiciaba se convirtiera en la prisión, en un reclusorio, como si fuera una gran familia, pero forzada. Las autoridades determinaron en 2006 cerrar el reclusorio y realizar la demolición del viejo edificio que ocupaba toda una manzana. Una empresa foránea fue la encargada de realizar este arduo trabajo, la que decidió usar explosivos, dinamita, para poder derribar ese macabro edificio. Pero en su primer intento fallaron, no pudieron destruir el penal de la Loma en su totalidad. No lo sé. En punto de la 1 de la tarde, que era el momento exacto cuando iban a derrumbar ese edificio, eran
las almas, dicen las personas de por ahí, que los que no permitieron la demolición de ese edificio eran las almas que por ahí vagaban todavía, de los reos que ahí murieron, de los reos y de los internos que perdieron la vida. Ellos se resistían a que ese lugar desapareciera, pues ellos desaparecerían junto con el edificio al ser demolido. Todo aquel que era procesado por un delito llegaba ahí, sí, ahí al penal de la Loma. La población en las celdas crecía y crecía y crecía, pero la capacidad se achicaba y se achicaba y se achicaba cada vez más. Era un infierno vivir en el penal de la Loma. Había momentos en que los internos vivían en el hacinamiento, vivían bien apretados. La capacidad inicial, como ya se los había dicho, era para 420 internos, pero hubo 3 veces más reos, 1,350. La estructura del penal estaba en las peores condiciones y los internos vivían en la inmundicia, vivían en la suciedad, vivían en la porquería, con un drenaje muy dañado, filtraciones de humedad, celdas sin pintar por años, en las que la insalubridad estaba a la vista. Aparte, los internos vivían con otros habitantes no deseados. Era la fauna nociva que vivía ahí dentro de la prisión, algo inevitable para los prisioneros. Vivían entre las ratas, vivían con ratas. Estas eran transmisoras de muchas enfermedades, como la salmonela, la leptospirosis, que le llamaron enfermedad de la Loma, o el hantavirus, que provocaba fiebre y dolores musculares, diarrea y náuseas a todos los internos. Entre los internos destacados, o de los famosillos por ahí, por llamarlos de alguna manera, se encontraba el Chacal de Escalerillas. También estaba un iraní que secuestró un avión en Estados Unidos y se entregó aquí en Nuevo Laredo y se mantuvo preso en el penal de la Loma. Incluso llegó a unirse con una mexicana y tuvieron hijos. ¿Dónde están esos hijos? No lo sé. Y no sé quiénes son. El violador de la colonia Juárez, que fue asesinado dentro de su celda, y otros capos legendarios con historias propias llegaron al sitio, un lugar donde sucedieron diversos hechos paranormales. Solamente los internos sabían qué era lo que pasaba dentro de ese maldito penal. Las celdas, ya solitarias, se mantenían solamente con los viejos candados, todas oxidadas, y el abandono y la desolación daban cuenta de los que vivieron en condiciones infrahumanas. Entre las pertenencias solamente quedaron hilachos de ropa vieja,
algunos cuadros, póster de artistas y sí, también pósters de pornografía. Y los camastros en el interior, cuando caminabas por ese edificio ya sin reos, se podía percibir el olor a mugre. La mugre inundaba todo el espacio, todo el penal. Había basura al por mayor. Podías ver a las ratas huir de ahí de las celdas. Imagínate lo que es vivir encerrado con un montón de ratas. Que para esos casos empezaron a comerse unas a las otras. Las ratas comenzaban a devorarse entre ellas mismas y practicar el canibalismo, porque ya no había nadie de quien dependieran, ni nadie a quien robarle comida. Aunque ahora es una plaza, llamada la Plaza de la Libertad, no debemos dejar en fuera lo sucedido cuando este reclusorio estaba en funcionamiento, cuando decenas de muertes pasaban mes tras mes tras mes, dando lógica a lo que pasa hoy en día. Pues se dice, y los vecinos del sector también lo dicen y aseguran, que durante la medianoche, sí, a las 12 de la noche, todos los días, en la plaza se escuchan los gritos y los lamentos de los que ahí murieron en el encierro dentro del reclusorio. Cuando el reclusorio se derrumbó, tuvieron que pasar aproximadamente unos 3 años para que le dieran vida a ese lugar en forma de una plaza, que ahora es conocida como Plaza La Libertad. Se dice que por las noches nomás se le iba impuro. No, eso no. Se dice que por las noches se escuchan los lamentos, los gritos de terror, la agonía, se presiente la muerte. Y todos estos gritos y lamentos son los que provenían desde adentro del penal de La Loma. Muchas personas no lo creen. Yo me imagino que se les hace muy fácil decir que son inventos de la gente. Pero una cosa sí les voy a decir, y no lo podrán negar. Donde hubo sangre y muerte, es lógico que haya apariciones vagando por ese lugar. Mucha gente asegura haber escuchado los gritos y los lamentos. Incluso juran haber observado apariciones de los reos. Sí, los vecinos pueden ver a los fantasmas de los internos que murieron dentro del penal, que murieron olvidados en el encierro del penal de La Loma. O al menos eso es lo que se cuenta en Nuevo Laredo.